Estados Unidos y Europa negocian desde 2013 el tratado comercial más ambicioso de la historia. The Transatlantic Trade and Investment Partnership, also known as TTIP. Envuelto en secretismo y a espaldas de los ciudadanos, el TTIP es el nuevo caballo de Troya del proyecto neoliberal. And drive growth and prosperity around the world. Un crecimiento económico a costa de los derechos sociales y medioambientales para el beneficio de las grandes empresas. Huge economic benefits are expected from reducing red tape, avoiding divergent regulations for the future. Tras el TTIP se esconde un golpe de Estado encubierto de las corporaciones a la soberanía de los pueblos. It's shaping the way we work and the way we live our daily lives. All of the people in American prisons collectively have not stolen as much with guns as the American public, our pension funds, our businesses lost in the near meltdown of the economy. Cuando estalla la crisis, en 2007, aunque realmente esto empezó bastante antes, hubo incluso declaraciones de los gobiernos indicando que se había entendido el mensaje de lo ocurrido y que en gran parte los procesos que habían llevado a la actual situación, pues había que ponerles joto. L'autorégulation pour régler tous les problèmes, c'est fini. Le laisser-faire, c'est fini. Le marché tout puissant qui a toujours raison, c'est fini. Eso pues se olvidó rápido, porque realmente no respondía a un pensamiento, a un sentimiento profundo por parte de los gobiernos. A pesar del reconocimiento unánime de que la regulación mínima fue una de las causas principales de la quiebra de 2008, la inclusión de los servicios financieros dentro de las negociaciones del TTIP busca profundizar aún más en la desregularización y revertir las exiguas medidas introducidas a raíz de la crisis. There have been some troubling indications that the big banks see the Transatlantic Trade and Investment Partnership as opportunities to weaken financial regulations, a chance for these banks to get something done quietly out of sight. Una de las cosas más sorprendentes, ¿no?, sobre todo desde el punto de vista europeo, es que las reticencias no vienen sobre todo de Europa, sino que vienen de Estados Unidos, porque considera que los estándares de la Unión Europea son más bajos que los suyos, ¿no? Today, my administration is proposing a sweeping overhaul of the financial regulatory system. A raíz de la crisis del 2008 se hicieron una serie de reformas regulatorias que en Estados Unidos consideran, ¿no?, que la Unión Europea pues no ha hecho. Bueno, pues es muy curioso, ¿no?, que la Unión Europea sea más liberal todavía que el más liberal de los países ahora mismo en el mundo. On financial services, yes, we are of the opinion that it should be part of the negotiations. So yes, it has to be on the plate. Y es la City de Londres, los sectores financieros británicos que están presionando para que los servicios financieros sean un gran capítulo de negociación. Y se está evidentemente hablando de liberalizar más los servicios financieros, lo cual es totalmente ahistórico, porque después de lo que pasó en 2008, volver a andar ese camino sabemos que es un auténtico desastre, ¿no? Sachant que la City, c'est tout de même un des plus gros lobby financier d'Europe et qu'ils ont énormément de pouvoir, surtout dans les négociations du TTIP. C'est très marrant parce qu'en fait, quand la fuite de décembre 2013 est sortie et qu'on a vu justement ce poids de la finance dans la coopération réglementaire et au combien elle pourrait mener à plus de déréglementation financière, donc à plus d'instabilité financière, il y a eu un communiqué de presse de la City qui se réjouissait de ce texte et qui disait que ça ressemblait énormément à leur propre brochure. Pour vous montrer un peu le rôle des lobbies. In terms of the global race issues, we need to make progress on deregulating and helping our businesses compete and succeed. And also we need to make progress on doing these trade deals as the European Union with the fastest growing countries in the world. Las puertas giratorias funcionan de una manera absolutamente palmaria en el caso del sector financiero. De hecho, todo lo que ha ocurrido ha contado en cuanto a avances o retrocesos regulatorios con la participación directa de las entidades bancarias. Realmente, el sistema financiero es de los más regulados que existen. Lo que ocurre es que la regulación está hecha, montada en favor de los grandes poderes financieros.
El escándalo del llamado LuxLeaks, que destapó los acuerdos secretos del gobierno de Luxemburgo con más de 300 multinacionales para establecerse en dicho paraíso fiscal y eludir los impuestos en el resto de estados de la Unión Europea, es el más reciente ejemplo de la connivencia política con la ingeniería financiera para la evasión fiscal. J'avais dit que la Commission lutterait contre l'évasion fiscale et contre la fraude fiscale. Jean-Claude Juncker, el actual presidente de la Comisión Europea, era en aquel periodo el primer ministro de Luxemburgo. Nosotros lo más urgente que necesitamos hacer en este sentido es cerrar los agujeros fiscales en Europa. La mayoría de paraísos fiscales están o en territorio europeo o en islas de soberanía europea. En 2015, el dinero oculto en paraísos fiscales ascendía a 7,6 billones de dólares, lo que supone una pérdida de 190.000 millones de dólares en ingresos fiscales cada año. ¡Paraísos fiscales! ¡Banqueros criminales! La liberalización que pretende el TTIP incrementaría los flujos masivos de capitales y se eliminarían todos los controles en los pagos transatlánticos. Asimismo, cualquier nueva regularización del sector sería inefectiva, pues los bancos podrían elegir dónde operar de acuerdo con la legislación más débil. Podemos hablar de cierta hipocresía, ¿no? No solo de Estados Unidos, sino de la Unión Europea, del G20, cuando se plantean esta lucha contra los paraísos fiscales, contra la erosión de las bases imponibles de las grandes transnacionales y, sin embargo, pues están admitiendo en sus territorios, ocurre igual en Europa, zonas en las cuales la tributación es escasa o nula y que da muchas facilidades a los extranjeros, sobre todo a las grandes sociedades, para eludir el pago de sus impuestos, ¿no? Y más en este momento de crisis en el cual vemos cómo se están reduciendo gastos, sobre todo en el ámbito social. En definitiva, se está tambaleando el Estado social, mientras que estas empresas, estas transnacionales, vemos que no acaban de pagar impuestos en la medida en que generan estos beneficios, ¿no? En definitiva, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos pues puede ser un paso atrás si no se deja bien atado toda esta cuestión de la tributación de las grandes transnacionales en esta necesaria lucha, ¿no? No obstante, mediante los mecanismos de protección a las inversiones incluidos en tratados como el TTIP, las multinacionales pueden demandar a los estados que intenten imponer un sistema impositivo más justo. Cuando en 2010 el gobierno indio reclamó a la empresa británica Vodafone que pagara los impuestos correspondientes tras la adquisición de una operadora en su país, la empresa interpuso una demanda amparada por un tratado comercial firmado entre India y Holanda, argumentando que la operación se había efectuado en el paraíso fiscal de las Islas Caimán. Good afternoon, ladies and gentlemen. We are making our economies all over the world more interdependent, and this will make the world safer. El proceso que este tratado estimula, como otras regulaciones que en el momento pasado se han estado aplicando, es el de la concentración del capital y que lo que permiten al final es que haya procesos de oligopolización del sistema financiero en el que unos pocos operadores obtengan grandes cantidades de beneficios económicos. Elementos más potentes, elementos más fuertes que el propio sistema necesita. Pese a que el sector bancario defiende a ultranza una liberalización total del mercado, su supervivencia en esta crisis ha necesitado de millonarias inyecciones de dinero público. En la medida que se estimule la formación de conglomerados financieros de mayor tamaño, se complica aún más dejar a su suerte la posible caída en caso de mala actuación por parte de estas entidades bancarias. Even though logically we would say that is a crisis of capitalism which suggests we need an alternative to capitalism, what they have tried to do is say no, the answer is more neoliberal capitalism, more deregulation and more power to capital. Cada vez que hay un proceso de concentración en algún ámbito, nuestra relación de poder, ¿no?, de que ya es desigual de por sí con estas empresas, pues se deteriora, ¿no? Claro, eso tiene mucho que ver con la degeneración del capitalismo de nuestra época, que ha hecho que la actividad financiera absorba una cantidad ingente de recursos en perjuicio de la producción de bienes y servicios, que la actividad especulativa se haya convertido en la lógica principal de la vida económica. El sistema financiero está absolutamente hipertrofiado, o sea, tiene una absoluta sobredimensión con respecto al papel que nunca debió perder. No es más que un canal
entre la necesidad de capital de una parte de la sociedad y el exceso de capital que puede tener otra. Ese papel lo perdió ya hace muchas décadas. El aumento del volumen de las operaciones especulativas es tal que menos de 3 euros de cada 100 que se transaccionan diariamente en el mundo corresponden a lo que llamaríamos economía real. El resto es pura especulación financiera. Si el problema se quedara en el casino, a los que no juegan no les afectaría lo que ocurra dentro de esas puertas. Pero es que lo que ocurre dentro del casino tiene efectos fuera. Si se especula con derivados sobre el precio del arroz, hay gente que muere de hambre. Hemos cedido toda la soberanía alimentaria que podía haber y la seguridad alimentaria en manos de la Bolsa de Chicago. En el campo mexicano, ¿no? En 2007, 2008, hubo verdaderos asaltos a ferrocarriles que transportaban maíz, ¿no? O sea, fue una crisis alimentaria en toda regla, porque había desabasto, porque justamente todo se estaba manejando en la Bolsa de Chicago. Compañías de seguros, fondos buitre, fondos de inversión apostaron en los mercados de futuro, donde se establece el precio de los granos, básicamente para especular y ganar dinero. Estas prácticas en ese periodo condujeron a un aumento del precio de estos alimentos hasta el 100% de su coste. En consecuencia, la comida se volvió inaccesible para muchas poblaciones de los países del sur, en donde las familias pueden llegar a dedicar un 80% de sus ingresos a la compra de alimentos, generando movilizaciones, las conocidas como revueltas del hambre. O si se especula, como se hace con el precio de los medicamentos, eso supone que haya gente que no tenga tratamientos contra determinadas enfermedades cuya muerte pues, es evitable. Especular con derivados sobre productos de primera necesidad, en mi opinión, debiera estar prohibido. No debiera ponérsele un impuesto, sino prohibirlo. Hay que frenar a ese monstruo que hoy día son las finanzas y recuperar la actividad económica como lo que auténticamente significa, que es sencillamente la actividad de producción de todo aquello que satisface las necesidades humanas, cosa que hoy día realmente no tiene mucho que ver con la economía que estamos viendo a nuestro alrededor. La mayor expansión de los mercados de capitales que conllevaría el TTIP disminuiría la proporción del crédito bancario sobre el total de la financiación de la economía, por lo que las pymes, que suponen un 99% del tejido empresarial europeo y que dependen mayoritariamente de esta vía de financiación, tendrían aún más problemas para subsistir. El tratado que actualmente se está gestando es un paso más en la evolución del sistema capitalista. Un paso más, pero por tanto que es un proceso. ¿Por qué en este momento? Pues por una insuficiencia de crecimiento por otras vías. Al final se trata de buscar lo que algunos entendemos, una huida hacia adelante. ¿Y qué nos va a traer? Pues posiblemente una crisis detrás de otra. Pero claro, los grandes inversores ven que las crisis les son beneficiosas. Y es que la riqueza cada vez se reparte peor, cada vez que hay una crisis son menos los ricos, pero más ricos, y son esos los que están manejando los hilos. Toda la retórica convencional pasa de puntillas sobre lo que hay en el fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión es el intento de obtener más y más beneficios a expensas de la ciudadanía de todos los países. Las respuestas a la crisis no han hecho sino incrementar una desigualdad extrema que está alcanzando cotas insoportables. Desde el inicio del presente siglo, el 50% del incremento de la riqueza mundial ha ido a parar a los bolsillos del 1% más rico. En 2015, 62 personas poseían la misma riqueza que 3.600 millones, la mitad más pobre de la humanidad. Yo creo que la naturaleza de los problemas que están hoy día provocando 40 o 50.000 muertos al día de hambre, que 2.700 millones de personas no tengan acceso a agua y saneamiento básico, es el resultado de una inversión radical de los valores y de una lógica económica que se ha convertido en diabólica. TTIP is one step on the road to putting a price on everything. TTIP is part of the financialization of many different parts of our lives.
Contra lo que atenta el neoliberalismo es contra la humanidad, básicamente. Entonces hay que ser conscientes de eso y buscar otras formas alternativas, ¿no? No basado en el capital, no basado en el libre mercado, ¿no? No basado en el poder de las transnacionales.